Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Ay, que se me cae la teta. ¡Qué tetico! Tetitica. Wendy Zulka y yo vivimos por la tetica, vea. Bueno, empiezo con mi frase del día. Frase por la que una persona va a ser inmortalizada alguna vez en la vida, y es la siguiente. Parce, ¿cómo será? ¿Qué se sentirá ser inmortalizado por esta siguiente? 2 puntos. Amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo. Fragilidad de Flor. Nada que ver con mi perverso favorito. Yo tampoco está con perverso. está con un peor es nada. Yo no entendía. Esa canción tiene como 3 cosas que yo no entendía. Hacer el amor, sí. Pero otras Evidentemente. que blanco como el Yogur. yo, tú. Yogur. Yo, tú. Yo cantaba yo, tú. A los 8 años yo cantaba yo. No, tú. pues a los 8 años yo cantaba hacer el amor con otro. No es la misma cosa. Pero no, Y no a los 8 años cantando esa vaina. sí. Pero Qué bueno, heavy. fue un Bueno, despertar sexual latinoamericano. Como todos. Bien. Ahora es el reggaetón, antes era Alejandra Guzmán. Normal. ¿Qué más? ¿Cómo has estado, Ali? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de aprofundizar en los acentos. ¿En el tuyo, el mío, el de nosotros? En los acentos. Los acentos. Latinoamericanos. Los acentos. Sí, que Netflix se ha tirado Netflix se ha tirado en todo. Pueden sacar esta parte y burlarse del Netflix de Vanessa. Y burlarse de su mamá. Vaya, burlarse de esta tía. Vaya, búrlate de tu madre. Se ha tirado en todo. Netflix. Sí. Porque no, yo creo que Netflix no tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo para mí. Para mí. O sea, para mí. O sea, te puedo refutar en este instante. Sí. ¿Qué vas a decir? La culpa latinoamericana. O sea, porque Netflix es muy reciente, ¿sí? O que digamos que tenemos Netflix hace 10 años, 14, bueno, máximo, no sé. 2010, 11, 12, no sé. En una época, es que nos remontamos hacia... Hace una década. No. La telenovela por excelencia ha sido como muy latinoamericanizada, ¿sí o qué? Como Sí. que Latinoamérica en televisión y en telenovelas ha tenido como una supremacía, ¿cierto? Como que México es el Papá de los pollitos. el papá de los helados. Y en México, de hecho, muchos actores hoy en día le dicen a eso el acento neutral. Sí. Sí, México es para Latinoamérica. O acento neutro. Lo que el bogotano cree que es para Colombia. No, es un fenómeno capital. Porque Ok. el caraqueño dice que su acento es neutral. Ok. El rolo dice que su acento es neutral o neutro. Sí, sí. Porque son industrias o países con un centralismo muy marcado. Entonces, claro, el acento oficial de tu país es el de la capital. Sí, claro. Y el resto de las regiones van quedando como... Además, porque la industria normalmente se desarrolla en las capitales, pues, la industria Sí. audiovisual. Sí. Entonces, muchos actores... Y mira que, por ejemplo, ¿no has visto como telenovelas antiguas, latinoamericanas como mexicanas? O el mismo Cantinflas. ¿Has visto cómo hablaban las actrices mexicanas? Sí. Que impostaban la voz como así. Sí. Ah, Verónica Orozco, claro. Verónica... Ay, la mamá de Azul. Verónica Orozco es otra actriz Sí. colombiana. Verónica Castro. Verónica Castro, pero antes de ella, e incluso Verónica es muy de acá. Antes de ella, María Félix. Pues muy de acá en el tiempo, pues. Sí, en esos días que estábamos trayendo como noticia local, noticia familiar reciente, descubrí unas fotos del tío Álvaro con Celia Cruz, Pedro Knight, y hay una foto con una señora y yo dije, esta es Olga Guillot, y mi mamá dijo, ¿usted cómo sabe quién es Olga Guillot? Yo no sé quién es Olga Guillot. Y es una cantante que está con mi tío en una foto, esa no me la pude robar, está con mi tío en una foto, y yo me acuerdo que yo conocí a Olga Guillot, pues yo creo que mi mamá había recién nacido cuando esa foto, era una niña, una bebé cuando esa foto,
O sea que Olga Guillot yo la conocí porque aparecía en shows de boleros y de cine viejo, y a mí me gustaba mucho chiquita eso, no sé por qué. Y me acordé, Porque era lo que mi abuelo tenía como en cassettes, ¿no? no, yo no sé por qué, teníamos mucho contacto como con ese cine, como con, sí, de Con pronto mi abuelo, mi Televisa. abuela, pero era ese cine antiguo, sí, en Televisa y en Galavisión hacían como festivales de cine mexicano Sí, sí. o cubano súper antiguo, bueno, Sí, yo por del eso siglo yo me pasado. acuerdo mucho de Cantinflas y de hecho tengo aún hoy, tengo aún hoy tiros que son de Cantinflas. Claro. Y que como que solo me los sé yo. Claro, no, El de Becho, sí, sí. Ese es muy nuestro, pero hay más, o sea, hay mucho, pero y el boomer te entenderá, o el boomer que vio ese cine, pero yo chiquita veía y se me quedó Olga Guillot por su voz, por algunos temas, bueno, pero yo no había visto a Olga Guillot, yo la creo que la última vez que la vi fue como a color, y en esas fotos está blanco y negro. Ok. Entonces yo la reconocí fue porque en blanco y negro el pelo teñido rubio es muy característico como queda en fotografía. Entonces me llamó mucho la atención y yo dije, señora no es canosa, que en el blanco y negro parecería que es canosa, esa señora está rubia en la vida real. Olga Guillot. Entonces mi mamá como que, ¿y usted quién sabe, cómo sabe quién es ella? Ni yo sé quién es. Y entonces en esa época de esas señoras sí le impostaban, pero era Libertad Lamarque, todas esas señoras Porque era muy teatral. era de la radio. Ah, Entonces ok. eran voces. ¿Qué tenían que tener una emoción? Sí, ya Mucha me acuerdo. emoción, mucha inflexión. Entonces venían como muy inflexivas, muy dramatizadas, muy de radionovela. Entonces, claro, seguramente en esa época hubo casting de, bueno, tú eres muy tesa actuando en radio, pero ¿qué tal si probamos contigo en la televisión? Y no todas pasaron el casting. No, obvio no. Entonces, claro, eran voces muy trabajadas, eran voces muy impostadas, eran voces de publicidad, de cortinillas, ¿sí o qué? Sí, sí, de jingles. Ojalá hubieran sido periodistas, pero no todas eran periodistas porque no había ese espacio, pues, estaba empezando, pues, Ni en la siquiera primera estaba ola formalizado Sí, lo de ser periodista mujer. exacto, la primera ola feminista estaba más o menos por esa época. Bueno, pero entonces ellas el acento lo neutralizaban. Ella sí, pero el mexicano como que asumió entonces que su acento neutral era el acento que abrazaba a toda El Latinoamérica acento unida. oficial de Sí, Latinoamérica sí, sí, sí. unida. Un solo pueblo era el Sí, mexicano. sí, sí, sí. Y en Latinoamérica hay lugares donde hablan mucho más neutral que en las capitales latinoamericanas. O sea, hay lugares que tienen unos acentos mucho más pausados, más españolizados, como más de raíz. En estos días, no me acuerdo, alguien hablaba de por qué, no me acuerdo, pero me acordé de mi madrina, que es andaluza, y decía que ella no me acuerdo, porque ustedes confunden escribiendo no sé qué, no sé qué. Y yo decía, es como que los españoles no confunden la S y la C en la escritura nunca, porque ellos la diferencian desde la lengua. O sea, es súper, para ellos no tiene que preguntar, ya ¿Eso sé. es con S o con Fue algo con Z? el podcast, fue con mi grupo de lectura de Confiar, que estaban hablando del lado B. Labial, Entonces yo sí. dije, es lado B, no lado B. Entonces, claro, los latinoamericanos no hablamos diferenciando la B y la B, no lo hacemos. Todo es B, todo es B. Y tampoco la S y la C. Entonces el español... La S, la C y la Z. La S, la C y la Z, que el español lo tiene súper chuleado, nunca se equivoca en la escritura, no tiene que pasar 3 grados del colegio. Esos Aprendiendo. consejos, porque ya lo tienen en la Interiorizado lengua. en la lengua, claro. Tienen el chip insertado en el paladar, uno no. Bueno, pero la televisión normalmente sí... Uno podría diferenciar hace 20, 30 años si una novela era de México, si una novela era de Colombia, si una novela era de Venezuela, pues que somos como los países más representativos en cuanto a formación o a producción. Sí, los que más audiovisual. exportaron pues Exacto. telenovelas. Los que Y aún así vos ves algo de Delia Fiallo como Leonela, por ejemplo, y vos ves a Mayra Alejandra
hablando así, venezolana, pero ella, o a una Topacio, ¿cómo se llama de Topacio? Grecia Colmenares. Las ves hablando todas tratando de matar mucho el venezolano. Sí, sí, sí. La de Cristal, que no me acuerdo cómo se llama ahora, se me escapó el nombre. También ella neutraliza mucho. Esta actuaba con Carlos Mata en Cristal, pero era la mamá de Cristal. Bueno, después me acordaré. Pero era muy obvio, o sea, uno podía identificar de dónde venía la novela, si venía de México, de Colombia, de Venezuela. Pero ahora, yo digo como que Netflix hizo el daño. Digo yo que hizo el daño porque es la plataforma que se globaliza, pues por decirlo de alguna forma, y nos trae unas series en donde el personaje principal debería ser, por lo que representa, paisa, y lo hizo un portugués. Ni siquiera un portugués, un brasilero, pues que obviamente habla portugués. Habla brasilero. Y se tiran todo. Pues porque uno tiene... Estás hablando de Pablo Escobar. De Narcos. Pero estás hablando del personaje de Pablo Escobar. El personaje de Pablo Escobar. Porque es muy complejo que todo el mundo sea paisa y el man no sea paisa, pero nosotros los paisas tenemos que verlo pasar derecho, como... No, y le pasará a mucha gente de toda Latinoamérica, pues que vea como a su personaje. De pronto habrá gente que vea al presidente Andrés Parra hablando chileno y dice, no sé, habrá gente, yo he visto comentarios que el tipo sí se acerca mucho a los acentos. O en el dictador hablando en venezolano. En el Chávez, hablando pues como hablaba Chávez. Como que era más llanero que caraqueño. Una mezcla ahí entre llanero y caraqueño, sí. Pero ¿cómo será el sentir? Bueno, no, yo entiendo cuál es el sentir porque yo me siento, o sea, a mí me choca un poquito este personaje de Narcos porque evidentemente no es paisa. ¿Qué sentirá un mexicano, por ejemplo, con Mayida interpretando a Alejandra Guzmán? Mayida Isa. Sí, o qué sentirá un mexicano con Julián Román interpretando a Juan Gabriel. Que yo sé que siente, porque de hecho, Julián Román lo habla, pues lo comenta en una entrevista, como que al principio cuando él llegó a ser Juan Gabriel, todo el mundo lo veía con mala cara. O sea, y a todos, evidentemente, pues a la producción, evidentemente le chocaba que fuera un colombiano el que fuera a interpretar a el rey absoluto de México. Y la primera semana se le hizo imposible la convivencia, pues el tipo incluso pensó en tirar la toalla, como que, parce, de verdad que es complejo, porque todo el mundo era como que, a ver si lo logras, cabrón. ¿Tú crees que ahí Julián Román es actor de método? Porque volvemos a ese tema siempre. Me obsesionan los actores de método. Habría que preguntarle. No, porque si él es actor de método, yo creo que el acento es fundamental para el actor de método. Porque en la previa estábamos hablando de Guy Ritchie, ¿cierto? Sí. Cuando uno ve Cerdos y Diamantes, ahora que estoy viendo Bridgerton, la serie es inglesa, es como... No es shakespeariana, pues, del todo, pero sí tiene como una forma... Sí se diferencian los acentos. Una narrativa como medio poética. Sí, en el guión, pues, y en los libretos seguramente tiene como un... Es de época, claro, sí. Pues es como 1700, 1800, no me acuerdo exactamente, pero sería como que ahora hiciéramos que es lo que yo creo cuando hablamos de las radionovelas o de las telenovelas de mitad del siglo pasado o de las películas del cine mexicano del cine de oro, de la época de oro del cine mexicano, que fue mitad del siglo pasado, que yo sí creo que la gente hablaba así. Porque, por ejemplo, yo sí creo que la gente del común no tenía tanto parlache y era mucho más parejo el acento, porque cuando yo escucho los discursos de Gaitán, por ejemplo, sí.
o los discursos de Fidel, por ejemplo, de la época. No es que escuche puros dictadores No es de que me izquierda, sienta a escuchar pues capítulos pero enteros ¿cómo se llama? Discursos enteros de No. dictadores o de señores. sigamos por la izquierda, pero García Márquez en los 70s, Sí, sí. siendo barranquillero, con una época en Bogotá, tenía ese acento, que es el que yo digo que es para mí el acento latinoamericano per se. O sea, es como, no es el mexicano, es como ese Fidel, Allende, en el caso pues del sur, no brinquemos a Chile con Pinochet porque no, pero como García Márquez, como esa forma de hablar floreada, porque era muy floreado y muy poético. Sí. Pero yo he escuchado otras grabaciones de otras gentes y de otros personajes del siglo pasado. Entonces yo creo que a principio de siglo, Pero hay gente que tiene trabajo de oratoria, pues es gente que estudió eso. gente que lee y que escribe, Sí. que es la gente que fue grabada realmente. Sí, sí. Sí, es como del privilegio. Obviamente en otras regiones y en otros territorios el acento habrá sido un poquito más arrastrado, más machacado, más. Pero ¿sabes qué me estoy imaginando? Mezclado de pronto con otros sonidos originarios o de pueblos originarios. ¿Sabes qué me estoy imaginando? Que de algún modo en la época de las colonias sí había esa diferencia de acentos. Ujú. Pues porque yo pensando en, parce, este Simón Bolívar, venezolano, o sea, caraqueño que no podía ser más caraqueño. Pero no tenían el acento No moderno. sé. Yo creo que no. Pero sí debieron haber tenido Yo creo- algo costeño pues por ahí y llegar, claro. Pero tenían el costeño que traía el canario de España o el andaluz. O sea, es que tiene que tener una raíz, porque es que el Claro. andaluz y el canario se tragan las S de la letra S, se las tragan, se las brincan, ¿sí? Vos escuchás a un andaluz, el andaluz dice, la Z se la traga al final y dice Sí. andaluz, pues no dice andaluz, Sí. como diría un madrileño. Entonces, ese es el medialengua. Por eso te digo que Cuba, que fue tan español en su época, tiene un arraigo muy importante en la lingüística del acento español puesto acá del criollo, porque no hablemos de Simón Bolívar como venezolano, porque era criollo. Él no era venezolano. Tendría que escucharlo para saber. Él no era venezolano. Pues Venezuela no existía como eso, no nación. existía, exacto. Entonces era criollismo. Entonces, entre el criollismo y las otras clases sociales o mezclas. o los otros personajes que no tenían educación hablaban distinto. Sí. Sí, obviamente. Pero sí, pues nuestra lingüística latinoamericana tiene muchas palabras africanas, tiene muchas palabras de origen árabe porque el árabe invadió España acá, entonces como que viene, pero ese acento, a lo que voy es que sí era muy neutral en esa época entre escritores, presidentes, personajes de la cultura, personajes que tenían de alguna forma pantalla o micrófono. Entonces sí siento que ese acento, por ejemplo, Libertad Lamarque, que es una que a mí me parece que como hablaba, siento yo que, por ejemplo, mis tías de Sevilla Valle siguen hablando con esa formación, con esa floritura, como con esas palabras súper rebuscadas, la R marcada. Que es algo muy particular de Sevilla, porque Sevilla, a pesar de ser del Valle del Cauca, es una zona muy paisa. Es una colonia colonizada por Uribe, entonces tiene una colonización muy paisa. Demasiado. Esa parte del valle. O sea, vos vas como de Cartago, pasás a Sevilla y decís como, uy, llegué a Antioquia y luego seguís un poquito más y Sigue es que, siendo ay, no, valle. ¿cómo así? Yo sigo estando aquí en el valle. Sí. Sí, es muy particular. Sí. Pero volviendo a lo de las producciones audiovisuales, yo creería que, listo, a mí me choca un poco, puede que las interpretaciones de los acentos cuando vos los definís bien, pues te brillan o sea, te hacen como un te chocan en el oído. hacen un ruido. Sí, te hacen un ruidito, te brillan, pues. Pero
yo creo que el colmo del descaro llegó con Griselda Blanco. Ok. Porque pues a mí me cuesta muchísimo que Griselda Blanco, siendo un personaje paisa, de barrio Antioquia, que más paisa no puede ser, y que lo interprete una barranquillera, que evidentemente no va a neutralizar su acento, porque ni siquiera se esfuerza en neutralizar el acento, pues. Y fuera de eso, agréguele que tiene 3 hijos y cada uno es de una nacionalidad distinta, sí. O sea, tiene un puertorriqueño, tiene un mexicano y tiene un chico que yo no sé de dónde será, pues, pero... O sea, ¿crees que nos obligan como a ampliar ese pacto de ficción de creernos que la gente... Y cuesta. Ok. Pues a uno le cuesta. Porque pues no estás en un lugar multiétnico donde confluyen un montón de acentos. No estás en Miami. Sí, bueno, sí. aunque ella llega a Miami, pero... O sea, como que uno... No es el Miami hoy. Exacto. Y evidentemente es un personaje que que se pudo haber enriquecido mucho más, pues como personaje, siendo muy paisa. Pero hablando de Miami, por ejemplo, Miami es otro fenómeno de eso, de la mexicanización. Entonces empiezan estos actores mexicanos, colombianos y argentinos a viajar y a ser protagónicos y a como que emparejar. O sea, neutralizar es como emparejar, Sí. como que no sea parlachudo, no sea arrastrado, no sea golpeado. No sea ni de aquí ni de allá. Y hay academias y profesores que dictan esas clases desde hace muchos años. O sea, que actriz que llega de Colombia a México tiene que estar unos meses neutralizando el acento. Es que debe ser muy complejo uno hacer una producción en Miami, digamos. Pero en Miami lo hicieron. Sí, pero O sea, en pues Miami lo hacen, como Univision que, lo hizo. sí, somos una familia y vos, o sea, somos mi ves, familia, donde yo hablo caleño. Vos hablas caleño, yo hablo paisa. Valentina habla... Sí. Valerie y Valesca hablan más venezolano. Sí. Pues, o sea, es como... Aunque Valeria es muy paisa, pues. Sí, pero es Valtier puede ser más venezolano. pretender que eso pase, pero no, o sea, no pasa, obviamente. Sí, sí, sí. Pero y lo normalizamos. Sí. Como que, ay, mira, este cubano es hermanito de esta venezolana. Y entonces luego las novelas mayameras lo empezaron a hacer. De las novelas mayameras tenían la protagonista cubana, el protagonista era mexicano, se enamoraban en Miami, guachubó. Bueno, eso ocurrió. Pero eso también venía de los mismos noticieros o de los programas de farándula de Univision donde pasaba una y otra vez lo mismo. Ahora es que lo están empezando a soltar. Entonces yo creo que por eso ahora siento que hay una como permisividad de Netflix o de las producciones actuales de 10 o menos, 8, 7 años para acá. Latinoamérica es Latinoamérica. Sí, como que no importa, porque yo me acuerdo que incluso cuando obligaron a Luis Chatén a hacer Ya es Mediodía en China, yo empecé a sentir como que... Uy, qué pesar. Como que el humor estaba matándose cuando se le quita el regionalismo. Sí. O sea, yo siento que, por ejemplo, Cuando loquillo... uno pretende neutralizarle las formas Sí. a un comediante para que Sí. sea más internacional. Claro, lo que no hizo Erika tipo 11 con su monólogo, que fue, no, es que yo soy de acá, así esto lo vea toda Latinoamérica, no Claro. me importa. Erika llegó a Miami y eso también se lo trataron de matar en algunos intenticos que tuvo por ahí, como que le quitaban esa parte local o ese regionalismo y quedaban unas cosas súper planas y quedaban unas cosas sin humor, o sea, matando el humor, porque es que el humor, lo que hacía el Festival Internacional del Como Humor... que el humor regionalmente correcto. Pues sí, o adaptable. Y entonces, claro, pues nos reíamos con los que traía Sábados Felices para el Festival Internacional del Humor, porque cada uno traía su stand-up en su forma y en su... déjelo quieto con su stand-up o con sus chistes o con su cosa. No me lo... Ay, parce, yo no me creo lo que deforme. esa es la diferencia. Yo creo que a nosotros... uniforme. A nosotros como colombianos, por este Festival Internacional del Humor, aprendimos y nos adaptamos a los humores de otras partes de Latinoamérica, cosa que no pasa en los otros países. Pues digo yo, o sea, y lo digo como desde mi sentir, pues, o desde mi vivencia. Por ejemplo, yo cuando el Festival del Humor me hizo entender, cuando llegué a Venezuela,
me hizo entender el humor de Emilio Lovera, por ejemplo. Y para mí puede ser muy chistoso un comediante colombiano, pues no voy a decir Jeringa, porque Jeringa no es ejemplo, pero bueno, digamos que Jeringa. Tuvo su momento. Pues, pero para mí era tan cómico Jeringa. Pero por auténtico. Como podía ser cómico Emilio Lovera, siendo Emilio Lovera pues una eminencia pues en chistes. Adal Ramones para mí y Adal Ramones en los mexicanos, no tengo el nombre del que decía no hay, el mexicano, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, se me va. Lupita Ferrer era el nombre que les debía de la actriz neutral venezolana de Cristal. Lupita Ferrer es un ejemplo de ese neutral que no era el veneco caraqueño, sino que era ese poético. Me acordaré del humorista del otro capítulo. No hay. Ay, ya sé cuál es. Que fue incluso previo a Adal Ramones. Sí. No hay. Pero yo veo un monólogo de Adal Ramones y yo me parto y lo entiendo absolutamente todo, independiente a que le esté hablando de su... Porque bueno, porque somos Latinoamérica está muy mexicanizada en cuanto a televisión por lo que consumíamos en los 80s, 70s, 80s, 90s. A mí me ha pasado que yo pues pongo Emilio Lovera y lo disfruto, o Laureano Márquez, por ejemplo, y disfruto esos monólogos, y la persona que tengo al lado, que es colombiana, es como que no entendí. Pero a mí me pasaba también vuelvo y nombro el coste, voy a tener que decirle que vea este podcast, que no sé si lo ve, porque cuando nos juntábamos a vivir el humor, él de Santa Marta y yo de Medellín, pero él había tenido una vida en España y yo en Venezuela, nos juntaba, por ejemplo, había uno español que veíamos mucho, que era Chiquito. Bueno, la memoria me está fallando hoy, pues no me preparé con esos referentes pero nos reíamos mucho con humoristas españoles, y yo lo traía como a ver a Emilio Lovera. De hecho, youtubeando en noches enteras de trasnocho, descubrimos a Emilio Lovera con el carro de Drácula, que es uno de los chistes. Porque el llanero es... Porque el llanero es perezoso, porque el llanero es flojo, porque el llanero es flojo, es brutal ese sketch, o bueno, porque era solo en voz, no era video. Sí, sí. Y el carro de Drácula, que fue un chiste que le contó Carlos Sicilia, y Carlos Sicilia era escritor de muchos programas de humor en Venezuela, pero se lo contó y Emilio lo adornó y lo alargó a ese punto, igual que porque el llanero es flojo, que en realidad es una historia de Simón Bolívar y de su gesta, y ambos solo en audio estaban en YouTube subido no por él, quién sabe por quién, y lo disfrutábamos porque teníamos como un bagaje internacional de humor donde vos, que has vivido o convivido con personas de otros lugares, tenés esa apertura hacia los acentos, no solo los acentos, sino hacia los códigos, porque es que el humor tiene códigos. Porque vos ves una película y la película pues tiene sus 3 actos, vos ves una telenovela y la telenovela también tiene sus 3 actos alargados, pero los tiene. El chiste tiene también sus 3 golpes, sí, claro. Pero el chiste está comprimido en unos segundos, en unos minutos, en un pedacito. Entonces comprimir como toda esa idiosincrasia local a que se vuelva internacional o a que se vuelva entendido ahí es cuando hace que el humor sea transversal, pues que el humor no tenga las fronteras. Vos dice el creador de The Office, Ricky Gervais, dice que lo dice, incluso se lo repite a Michael Scott cuando se encuentran los dos en Dunder Mifflin. En el ascensor. Sí. Que hay un sketch de los dos personajes que son el mismo personaje encontrándose. Uno es inglés y el otro el personaje versión norteamericana, pues. Y hacen un chiste sobre los acentos y se burlan de los chinos y bueno, y porque Michael se burla del acento inglés, el otro lo toma bien, pero mal, entonces uno es como con esa pena y esa ruborización o ese cringe que te da como que, Dios mío, no hagas, por favor, un chiste xenófobo ni de acentos. Y al final le da la vuelta y dice, ¿se puede hacer humor con todo? Y dice, y el mismo Ricky le responde, el humor lo puede todo mientras sea las cosquillas, mientras le des cosquillas al cerebro, como que es ese momento donde le haces cosquillas al cerebro, entonces puede con todo, incluso con estos chistes racistas o xenófobos o que se
burlan de alguna etnia o de algún origen. A mí me gustaría decirle al público que todavía esté aquí, eso es una conversación informal, pues básicamente nosotros no tenemos ni los referentes claros, tenemos claro de qué vamos a hablar minutos antes de arrancar a hablar de cualquier tema, entonces... no, y puedo googlear, pero... Podríamos hacerlo como en la vida real lo hacemos realmente, pero la idea es que sea una conversación fluida. Entonces, cotidiana en la sala de la casa. Si usted no sabe de un referente, la invitación es que pare y vaya y busque. Google. Aunque pues con el tiempo vamos a ir dejando como links, vamos a ir poniendo los memes, los referentes, porque estamos sin tiempo para editar. Puede que pase. Estamos produciendo. en New York, como pueden oír en las ambulancias. Mientras vamos produciendo y subiendo, estamos haciendo como una masa crítica, pero puede pues que pase, vendrán esos puede que referentes. Pase, puede que no. Depende de la evolución del podcast. Sí. Bueno, lo de los acentos, vos hablaste de que es como ampliar que nos obligan los streamers o los productores a ampliar el rango de comprensión y de pasar por encima y decir, ay, sí, bueno, hagamos de cuenta que es una familia multiétnica, multiacento. Ya, súper. Ya, sí, como que y no. Y no. Entonces, el deber ser es que sean actores castineados en sus orígenes, que si, por ejemplo, Julián Román tiene un performance brutal y actúa bajo el método y hace un Juan Gabriel muy bello. Impecable, pues la verdad es que le quedó muy bonito el personaje. O sea, sí. él tuvo como que trabas la primera semana de trabajo. Ya la segunda semana todo el mundo se le quitaba el sombrero. Pero mira que, por ejemplo, con Pablo Escobar de Andrés Parra, él no es paisa. Y a nosotros pero Pablo nos fascina en toda Colombia. Es que Andrés es un bello. Pero mira que sí se puede. Puede que sea de Cali, pero el tipo no vivió en Medellín. O sea, el tipo no ha vivido en Medellín. Tiene compañeros paisas, pero él no vino a Medellín como a vivir 10 años para poder ser paisa. Andrés es un actor de método. No. Perdón. No. Andrés no es actor de método. Yo no creo que tenga... No, yo tampoco. De hecho, yo creo que Andrés es el ejemplo perfecto de lo que debería ser un actor. O sea, como que yo hago lo mío. Él tiene su método. Sí. Pero es una conjunción de varios como métodos. Que entiendo el personaje, lo asumo en el momento que estemos ahí en frente a cámara, lo asumo, lo entiendo, lo perfecciono, pero no vivo de él. O sea, no soy él. Ni vivo como él, ni lo respiro, ni lo transpiro, ni no puedo meterme en su mente. Ni va por mis venas, ni corre por mis venas. O sea, porque es que eso es lo que molesta. Eso es lo que me molesta a mí en los actores de método, no de todos. Sino que llegan a un punto en el que te metes tanto en el personaje que crees que eso es el personaje, la reencarnación del personaje y no. O sea, la vida es algo muy diferente a eso. Sí. Andrés se mete en los sentimientos. Que es muy parecido. Vive de la emoción. Que es muy parecido a lo que enseña Michael Douglas en el método Kominsky. Entonces, Michael en el método Kominsky enseña a sentir la rabia, la frustración, la ira, el poder. O sea, transforma a los actores en las sensaciones que ese personaje pudo haber vivido, que es un poquito más psicológico, de hecho. No es volverte la de man, entonces... No, es entender la emoción. Y eso es lo que califican también los jueces cuando van a dar un premio, porque es que un ser humano tiene unos matices, un personaje que ya Truman Capote lo hizo con este man, este actor que hizo de Truman Capote. Sí, el de A Sangre Fría, no me acuerdo el nombre, perdón. Philly, es que yo hice un meme con él y se me... Igual ya se murió. No, mentira, no. Este chico también hacía... Bueno, el que protagonizó Truman Capote, hablaba de que o sea, de que para poder ser el personaje no hay que parecerse en sus ademanes y en sus cosas, pero si te metes lo suficiente en su emoción, entendés el por qué él se expresaba corporalmente de esa forma. Entonces, ahí es donde la interpretación se vuelve arte,
es premiado. Sí, como porque, que no tenés que ir a matar para entender que sí, que pudo haber sentido un personaje que sí, mató, pues no tenés que llegar a la anorexia para ser un personaje flaquísimo o muy delgado, pero como hace Matthew McConaughey, que es que lo exagera en su interpretación, porque sí es muy metódico, pero es como que lo llevó a esa flacura, ¿cierto? O que lo llevó a esa delgadez, el hambre, la pobreza. Entonces, si te metes como a encarnarlo, es que esa es la cosa. El encarnarlo no te garantiza que lo vas a interpretar al 100%. A lo mejor el público no necesita la interpretación al 100%, sino ese momento de la vida donde vivió ese sentimiento, expresó esa emoción y trastocó todo su entorno a partir de esa emoción que vivió ese personaje, que es cuando uno se permea como público y dice, sentí todo lo que sintió este personaje, o sea, me hiciste sentir pesar, me hiciste sentir amor, me hiciste sentir rabia, me hiciste vivir y atravesar por mi cuerpo lo que ese personaje está sintiendo. Sí, la expresión. Ajá. Expresaste. No necesariamente pues como que, ay, sos Juan Gabriel, porque puede que el tipo no cante, puede que el tipo... Pero entonces si el tipo no canta, ¿cómo? O sea, si no es gay y no canta, ¿cómo pudiste haber sentido el personaje en tu carne? Porque para poder ser Juan Gabriel, tuviste que haber tenido un talento para escribir. O sea, tienes que tener una relación con la literatura, con la escritura, con la poesía, con la música. Además que tiene una vida... Demasiadas cosas. Bueno, Julián Román tiene una vida totalmente contraria a la de Juan Gabriel. Pues porque Julián Román fue criado por su papá. Juan Gabriel fue criado por su mamá con papá ausente y Julián Román fue al revés, pues, con un papá presente y una mamá ausente. Creo que pudo haber sido un espejo de algún modo, sí, sentir ese abandono, pero sí, voltearlo. Pues pudo haberse pegado de ahí, pues. De acuerdo. Pero esos son los elementos. Es un granillo. pero ahí se sacudió Fabiola. Esos son los elementos de los que hay que echar mano, pues, en el método o no método, o en el autométodo, o en el... Igual, yo no sé qué pensará un mexicano de Julián Román. Sería bueno saber qué opina. O qué opinan de una Mayida mexicana. Interpretando a Alejandra Guzmán. O qué puede sentir un paisa. No, eso sí lo puedo decir yo. ¿Qué puede sentir un paisa de una Andrés Parra? Sofía Vergara interpretando? Pero mira que el Andrés Parra te lo traje por eso mismo, porque es un no paisa, un colombiano pero no paisa, interpretando a Pablo acepta y Escobar. que uno recibe en su regazo como un Pablo Escobar divino. De hecho, pues guardando las proporciones de la divinidad de ese señor, pues. De hecho, vos ves también como, bueno, y el italiano es muy distinto, pero el italiano también se va como que se siente interpretado. La inclusión en la interpretación es muy importante. Porque también a Hollywood le critican mucho eso, como que se volteó, ahora le critican lo contrario, pero se volvió en una época como que, pues, pero este man no es italiano, porque está interpretando a un narco italiano, si no es italiano. ¿Qué pasa con De Niro, por ejemplo? Y con Al Pacino, ¿cierto? Que también son americanos, pues, interpretando a italianos. A mí me pasó con... Pero no creo que haya un mejor Padrino que Marlon Brando y que Al Pacino, y un mejor narco italiano que un Robert De Niro, sí, o un Joe Pesci, pues. Pero Joe sí es... Por eso, pero no hay mejor narcos que esos actores interpretando narcos italianos. Sí, es la permisividad que uno le da a ciertos personajes cuando están bien interpretados. O sea que puede ser que al personaje de narco le falte un poquito. No sé. A mí no me chocó la interpretación, pero no es mi favorito. El acento evidentemente no es. No es mi favorito. Me olvidé que iba a decir. Se me fue la paloma por completo. No, hemos dado vueltas por esto, pero hay mucho que hablar de los acentos, pero a vos se te volvió como también un tema de recurrente. No me junten. Ya me acuerdo que iba a decir. Parce, que a mí me tocó estar en una producción Rosario Tijeras, la película, que era con Manolo Cardona.
y esa chica que le encanta a Stephanie, ¿cómo se llama? Que también canta. Una colombiana muy bonita. La que hizo de Rosario. La película. Sí. Bueno, la recordaré. Pero a mí lo que me pareció supremamente heavy de esta película fue que trajeron desde España a un actor para que interpretara a un paisa. Ok. Pues Manolo Cardona su acento era caleño y este tipo se supone que era un paisa y yo decía... Flora Martínez fue Flora la que hizo esa peli. Porque es que hay peli, hay serie, hay novela, hay de todo. Sí, y hay interpretaciones las que quiera. Y entonces a mí, cuando yo estuve en esa producción, yo decía, parce, yo veía al actor y sentía como que les faltó hacer casting en Medellín, o al menos en Colombia, como que no había un personaje que se sintiera más colombiano. No tenía que ser paisa, aunque la historia es paisa, pero no había la posibilidad de tener a alguien colombiano en lugar de tratar de neutralizarle el acento a un español, que evidentemente no lo lograron. Y fue el sufrimiento durante toda la producción. O sea, esa producción fue lenta, de cuenta de un man que hablaba español de España. Y que decía gonorrea. Y tenía que decir hijo de puta, perdón, o parce. No, nea, no le da. ¿Te disculpaste por un hijo de putazo? Sí. Oh my God. Perdón. No lo puedo creer. No te disculpes. Eso es parte de eso, de que de pronto también en la neutralización también se neutralizan las groserías. Porque, por ejemplo, vos no ves esas producciones internacionales llenas de parlache con groserías y eso le quita mucha realidad. A mí mi prima y Adriana, su pareja, me dijeron esta semana como que, ay, por fin hablaste como vos hablas normalmente. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? En el capítulo 6, supuestamente yo ya como que me tranquilicé y dejaste de presentar. Dejé de fingir supuestamente mi acento y yo así como que, parce, no lo hago consciente ni lo hago a propósito. Es formación. Es formación, es costumbre. Es parte de lo que estoy desaprendiendo en este momento. Exactamente. Y que yo estoy aprendiendo en este momento. Pues es como lo mismo. Pero sí, y son esos elementos. Como que vos tenés micrófono, cámara y tu chip. Es eso. Ajá. O sea, es esa transformación a partir de ciertos elementos, hay una transformación en vos. Adentro. Además que muchas veces yo estoy hablando con vos y de repente le hablo a la cámara como si estuviera explicándole algo a alguien. Y puede que no lo vea nadie. Pero yo estoy explicándole a ese bombillito rojo qué es lo que está pasando. Pero es por formación. Bueno, sí. Creo que podemos dejar por hoy. Sí. Ya ustedes sacarán la conclusión de si soportan o no una serie con un acento, con varios acentos o con pluriacentualidad. Yo no la soporto, me cuesta demasiado, debo decirlo. No sé para dónde vamos. Griselda me costó muchísimo, pero bueno, listo, se le perdona a Sofía. No sé para dónde vamos con esto. Pues yo creo que también va mucho en el oído. Va mucho en la formación del actor. A mí, este chico que es argentino, igual Viggo Mortensen también, pero este chico, no sé, no es David, que está en Bastardos sin Gloria, que hace un acento alemán, sí, pero ya, también este tipo, yo creo que va mucho en la formación de la estructura mental y de lo internacional que hoy hayas sido en tu mismo crecimiento, como que y en Bastardos sin Gloria está pues este actor inglés que también habla perfecto el alemán, habla perfecto el italiano, habla pues perfecto. Dice uno perfecto, habría que preguntarle al alemán si de verdad habla sí, sí he visto varios comentarios donde es casi impecable, sí, que es lo que le pasa a Andrés Parra. O sea, Andrés Parra tiene esa forma camaleónica de vos lo escuchas en chileno y vos decís, este tipo es chileno, y lo escuchas en paisa. Oído. Sí, entonces ese tipo de actores se camuflan muy bien. Para mí es porque tienen un oído y una forma de absorber el dialecto, el ritmo del dialecto, no solamente el idioma, porque no es hablar el idioma,
Sí. es el ritmo del dialecto y que la gente local diga, Andrés Parra es el mejor Pablo Escobar que se ha interpretado y no va a haber nadie que lo haga igual, sin ser paisa. O es el mejor Chávez que han interpretado en la historia sin ser venezolano, por ejemplo. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí ahora sí, no sin antes agradecerle a @lapislazuli_design, a @0.infinito, ya nos corrigieron el 0.infinito, punto infinito. En Instagram. 0.infinito. Exacto. Okay. Valentina y Vanessa. @Valentina BZ, Vanebusa. A la orden. Para lo que se les ocurra. Y listo. Yo creo que en el próximo con otro temita. Sí, no, hasta aquí. Yo le pagué del cielo. Bye. Ay, no se me acabó el agua. A mí tampoco. Gol para mí.